Se escucha, ok. Bueno, vamos a arrancar con la reunión de hoy. Tenemos para compartir unos por ejemplos, para retomar algunos temas que tienen que ver fundamentalmente con nuestras posibilidades humanas, que estamos descubriendo reunión a reunión. El primer, por ejemplo, del libro de Carlitos es La pesadilla de Mario, se llama. Por ejemplo, número 13. Y bueno, vamos a arrancar con él, con esta pesadilla de Mario. Mario duerme y en este momento sueña. Tiene una pesadilla. En ella, un gran perro negro con una terrible dentadura y una boca grande y salivosa lo persigue para morderlo. Desesperado, mi amigo corre tanto como puede, se ahoga, tiene taquicardia, se le entumecen las piernas y grita: ¡socorro, socorro! ¡Sáquenme este perro de encima! Supongamos que por algún poder mágico soy capaz de incorporarme a su sueño. Me paro apodado en un árbol y cuando Mario pasa por allí en su loca carrera le digo: no corras, no es necesario, ese perro nada puede hacerte. Es un sueño, una fabulación de tu mente. No existe, de hecho, es una fantasía. Tu cuerpo descansa en la cama muy seguro. Muy probablemente su respuesta será: ¡socorro, sáquenme este perro de encima! Me detengo a pensar y pregunto: ¿qué pasó con el yo de Mario? Afirmación de este, por ejemplo: tu realidad es misteriosa, insondable y fascinante. Bueno, un primer atisbo, no tenemos tiempo de esto, porque nos quedan dos, por ejemplo, más para leer y para cerrar un panorama. Mario en este sueño está totalmente inconsciente, como la mayoría de nosotros de nuestra realidad de vigilia, como le dice el que se mete en el sueño. No tenés nada que preocuparte, tu cuerpo descansa en la cama. Eso es de lo que él no tiene conciencia. Y la pregunta es: ¿qué pasó con el yo de Mario? Bueno, en principio podemos responder muy fácilmente. El yo de Mario está totalmente metido en el sueño. El yo de Mario no es consciente de que su cuerpo está en la cama, no es consciente para nada de la realidad de vigilia, como nos suele suceder a todos nosotros mientras dormimos. Entonces, su yo, de alguna manera, está totalmente conectado con la realidad del sueño y totalmente desconectado de la realidad de vigilia, de la cama, de la habitación, de la casa, de este mundo material. Entonces, la pregunta que se hace, por ejemplo: ¿qué pasó con el yo de Mario? Bueno, el yo de Mario de alguna manera está totalmente enfocado en esa realidad del sueño y no es consciente para nada de la otra realidad. Bueno, vamos al segundo, por ejemplo, a ver qué más nos puede aportar en esta búsqueda. El segundo, por ejemplo, se llama Otra vez el perro, continuación del anterior. Vamos a ver qué pasa en este capítulo del número 2. Esto es mejor que una serie de Netflix. Sigue la pesadilla de Mario. El terrible perro finalmente lo alcanza. Primero le muerde una pierna. La víctima cae con grandes dolores y después lo prende de la garganta y lo mata. Mario despierta entonces con un calambre en la pierna y la boca seca. Seguramente comió mucho durante la cena. ¿Qué pasa en este caso con el yo? ¿Cómo se relaciona esta experiencia con la muerte? ¿Será esto un atisbo de reflexión acerca de la inmortalidad del ser? Muy bien. Otro pasito más para reflexionar. Acá Mario se muere en el sueño. Dramático, de una manera terriblemente dramática. Pero ¿qué pasa? Se muere y automáticamente despierta a la realidad de vigilia. Violentamente, sin haberlo él manejado eso ni buscado, salta automáticamente de una realidad a la otra. Curiosísimo esto. Fijémonos que las dos realidades van por caminos separados y pasa de una a la otra automáticamente. Es decir, las dos están vigentes, pero murió en una y pasó a la otra. Y la pregunta, recordemos a ver qué pregunta por ejemplo. ¿Qué pasa en este caso con el yo?
¿cómo se relaciona esta experiencia con la muerte? Bueno, el yo, podemos volver a reflexionar muy rápidamente, el yo de Mario, violentamente, rápidamente, instantáneamente, dejó de estar enfocado en una realidad y pasó a estar enfocado a otra. Dejó de estar enfocado absolutamente en la realidad de sueño y pasó a estar enfocado absolutamente en la realidad de vigilia, porque su realidad de sueño desapareció completamente, ya no estaba más muerto, era otra cosa, ya está. Saltó de escalón, saltó de realidad. ¿Y qué tendrá que ver esto con la muerte? Y hay mucho que reflexionar sobre esto, porque si comparamos, hacemos una traslación, hacemos una proyección, y como reflexionábamos en reuniones anteriores, volvemos a reflexionar sobre esta idea tan fuerte de que somos capaces de vivir realidades distintas. Recordemos esa experiencia de Carlos, ese por ejemplo, en donde en un sótano de una pastelería, mientras él amasaba, preparaba las medialunas, la masa, con un calor sofocante de fondo, empezaba a recrear realidades simultáneas, paralelas, en otras dimensiones. De repente estaba caminando en Egipto con otro egipcio, charlaban, era otra realidad. De repente estaba encerrado en una cueva donde escuchaba el rugir de lo que sería un animal, a lo mejor prehistórico, y había una particularidad, no solamente estaba en esas realidades, sino que estaba en la cocina de esa pastelería. Entonces, mucho reflexionamos sobre esto en reuniones anteriores, nuestra capacidad humana de vivir distintas realidades, a veces simultáneamente, a veces, como posibilidad, pero habitualmente no simultáneamente, sino como le pasa a Mario en el sueño. Vivimos un sueño, después pasamos a la vigilia y hablábamos de la posibilidad de nuestra conciencia, también en reuniones anteriores, de ir a nuevas realidades. ¿Qué realidades serían las más interesantes de ir? Bueno, aquellas superiores nuestras, aquellas que anida en nuestro ser, en nuestra naturaleza humana, las realidades superlativas de cada vez mayor gozo, libertad, paz, maravilla. Y empezamos a seguir sospechando con estos relatos que esas realidades no solo existen en algún lugar nuestro, sino que tenemos la posibilidad, con nuestro crecimiento en conciencia, con nuestro trabajo interior, de ir accediendo cada vez más conscientemente a esas realidades. Es decir, tenemos la posibilidad, si hacemos la comparación con los relatos de Mario, de vivir el sueño y vivir en la vigilia simultáneamente. Y darnos cuenta de que ese sueño es un sueño desde la vigilia. Un segundito más de paciencia les pido, vamos al tercer y último, por ejemplo, y vamos a tratar de redondear esto un poquito más, y después seguimos con la sorpresa de la reunión de hoy. El tercer, por ejemplo, lo hemos comentado, pero esta vez lo vamos a leer, es breve. Es el, por ejemplo, de la mariposa de Qianzhou. Este sabio chino relató la siguiente metáfora. Anoche soñé que era una mariposa. Fascinado por el placer de volar, recorría un jardín incansablemente. El sueño fue tan hermoso que cuando desperté no sabía si era Qianzhou y había soñado que era una mariposa, o era una mariposa que estaba soñando que era Qianzhou. Entonces él, por ejemplo, continúa reflexionando a partir de este relato del sabio. Desde el estado de sueño somos inconscientes del estado de vigilia. Nuestro yo íntimo se identifica con el estado particular de conciencia conocido como sueño. Es como si este yo íntimo fuese una linterna que ilumina al estado de sueño. Por otra parte, utilizando un método subconsciente, inmovilización, disminución del ritmo cardíaco, fascinación interior, este yo íntimo desenergiza la red sensitiva que lo comunica con el mundo material. Sospecho, dice el autor del por ejemplo, que a un ser humano le es posible recrear distintos estados de conciencia. Es decir, realidad subjetiva. Más claramente, nos es posible vivir en mundos diferentes. Ahí cierra el por ejemplo, y la afirmación del por ejemplo este es: tu variedad es infinita, majestuosa y maravillosa. Bueno, este
ya es mucho más explicativo y de alguna manera pone en 5 renglones lo que estábamos comentando recién. Nos quedó algo también muy interesante de reflexionar. El tiempo apremia, pero es esto que planteaba, por ejemplo, de la realidad, ¿qué se parecerá en esto a la posibilidad, a lo que ocurre en la muerte? Bueno, si vemos esta realidad de vigilia como una realidad más, pero no la única, hay otras realidades, como estamos diciendo. Si somos conscientes de esas realidades, si empezamos a estar conscientes de esas realidades, aún no estando conscientes, existen en nosotros, existen para nosotros. Es decir, que como decía Carlos en una reunión anterior, nuestra humanidad, nuestra sociedad, sería muy bueno, como un gran paso, que empecemos a comprender desde lo profundo que la muerte es un cambio de estado de conciencia. No es el fin, no es lo que termina con nosotros, es simplemente un cambio del estado de conciencia. Es un cambio en esa linterna que es nuestro yo, nuestra conciencia, que está enfocando a este mundo material, y de repente pasa a enfocar otro mundo, más sutil, más liviano, con otras posibilidades. Ahora, ¿eso ocurre solo en la muerte? No. El camino de evolución, de crecimiento nuestro humano, nos da la posibilidad de entender, de acceder a ese otro mundo, sin necesidad de morirnos. Porque eso está en nosotros, son nuestras posibilidades. Y entonces sí, si nosotros podemos entender que podemos despertar a esas otras posibilidades, a estas otras realidades nuestras, podemos volvernos conscientes de ellas, la muerte pasa a ser un dormir y despertar. Pero no en el sentido de dormir inconsciente, sino de poder enfocarnos al mismo tiempo en esta realidad material y en esa otra realidad más sutil. La muerte pasaría a ser como dejar este plano. Y así, a ver, ¿cómo lo puedo poner en ejemplo? Así como Mario dormía y no recordaba que está su cuerpo en la cama, si pudiéramos tener conciencia al mismo tiempo del sueño y de la realidad de vigilia, ¿qué sería morir? Bueno, como le pasa a Mario, si lo muerde el perro y lo mata, automáticamente nosotros seguimos conscientes de la otra realidad de vigilia. Si pudiéramos estar conscientes que eso de hecho ocurre, es otra posibilidad también nuestra, de hecho, estar conscientes de que estamos soñando y de que nuestro cuerpo está en la cama. A eso se le da el nombre, por ejemplo, de sueños lúcidos. Nosotros podemos tener esos sueños lúcidos. Es otra posibilidad nuestra, porque la medida que nuestra conciencia crezca, se vuelve más abarcativa. Eso quiere decir que la conciencia crece y puede estar consciente a más de una realidad nuestra al mismo tiempo. Después habrá que ver cuántas realidades posibles tenemos. Pero si podemos estar conscientes de cuando dormimos, de que estamos durmiendo y al mismo tiempo, esto no es un verso, no es una fantasía, es una realidad, podemos estar conscientes mientras dormimos de que nuestro cuerpo está en la cama y de que las dos realidades nuestras al mismo tiempo, bueno, morir sería como dejar esta realidad y seguir despiertos en la otra, aquella donde solemos ir cuando morimos. Sería otro tema hablar de eso. Más que nada, para cerrar también hoy, además de seguir profundizando y abriendo nuestra comprensión a estos aspectos, sería recordar y seguir trabajando en el día a día con la meditación y con el trabajo interior y con las distintas técnicas y trabajos que tratamos de proponer desde acá, para seguir creciendo en conciencia, para seguir creciendo como seres humanos e interiormente. Lo demás vendrá solo. No se tiene que convertir en una obsesión de por sí. La única búsqueda es crecer nosotros, crecer en conciencia. Esa otra capacidad de estar consciente de distintas cosas vendrá solito. Lo importante es el crecimiento de nuestro ser y, como decía Yogananda, nunca olvidar. El único norte, la única brújula de este crecimiento, de esta búsqueda, es que el crecimiento de nuestra paz interior, de nuestro amor, de nuestra alegría, de nuestro gozo en el día a día. Eso es lo único finalmente que importa, que nos va a dar la certeza de que vamos en el camino correcto.